La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es El Coloquio de los Perros. Y comenzamos esta nueva emisión de el podcast de El Coloquio de los Perros podcast, by the way. Me encuentro acompañado de Cassandra Gómez. Hola, ¿cómo están? Espero que les hayan gustado nuestros anteriores podcasts. La verdad, hoy traemos uno muy chido. Ya saben que me gusta la literatura, que me encanta debatir sobre cualquier tema con Dano, así que sigamos. Estoy con... Yo soy Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis. Y eso es justamente el tema que traemos hoy. Pero antes de comenzar en este tema, les vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram, _Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. Y en Spotify nos pueden encontrar igual. Y seguro ya estamos en Apple Podcast. Sí. Apple Podcast. Apple Podcast. Y pues sí, a ver. La verdad es que yo tenía ganas de desde hace un ratito. Era justo y necesario. Porque nada más estaban escuchando que decía, sí, yo soy de los creyentes de los ovnis a veces. Pero pues ya hoy tocaba por fin hablar de este tema. Que pues yo sé que el gran doctor en esta ciencia, Jaime Maussan, estaría orgulloso de ver que unos jóvenes están hablando de este tema. Así que vamos a comenzar con los ovnis. Y pues, ¿qué es un ovni? A ver. Un ovni es básicamente, por sus siglas, un objeto volador no identificado. No vamos a hablar precisamente de un objeto volador no identificado, sino también de las entidades biológicas que puede que haya dentro de este objeto volador no identificado. Los alienígenas. Exacto, los alienígenas, los extraterrestres, los reptilianos, ¿no? Pero a ver, vamos a comenzar por decir más o menos cuándo fue el primer avistamiento ovni que fue registrado. Y pues según la información que nos dimos a la tarea de investigar, porque sí hicimos la tarea, este fue el 24 de junio de 1947, básicamente en la Segunda Guerra Mundial. Muy reciente, ¿no? Ajá, en tiempos actuales sí, ¿no? Bueno, de alguna manera. Uh-huh. Y este fue visto por Kenneth Arnold, el cual iba piloteando su nave, su avión, y lo vio justamente... dice que vio 9 aparatos volando en una formación bastante alineada y bastante inusual para la época. Okay. Pensaba que era un posible ataque, y cuando se dio cuenta, estos objetos estaban volando incluso casi a ras del agua. Wow. Entonces fue visto en Estados Unidos. Ahí fue el primer avistamiento registrado aparentemente por una sociedad pues cercanamente actual. Los gringos siempre. Sí, siempre. Bueno, igual es importante resaltar que si bien esa es la primera vez que se registra, hay cosas bien curiosas, ¿no? Por ejemplo, en las pinturas rupestres que se puede llegar a encontrar algunas figuras muy parecidas a las que hoy en día nosotros conocemos como de los ovnis como tal y de los extraterrestres. Y bueno, hace ya algunos añitos creo que encontraron unas pinturas rupestres en la India, justo en la India, que datan de 10,000 años de antigüedad. O sea, apenitas. Por eso te dije, muy reciente, ¿no? Sí. Si lo pensamos, la Segunda Guerra Mundial y estos 10,000 años de antigüedad, e incluso cuando, no sé, en algunos mitos de la creación como tal de Latinoamérica, de México, hay pues toda esta cosmovisión que puede parecer que son los ovnis, o se habla incluso de que todo este conocimiento que tenían los mayas venía de los alienígenas, ¿no? Yo creo que también es una forma de subestimar que los mayas podían hacer cosas muy chingonas, pero bueno, es como todo un tema y es algo que ha estado como en la cosmovisión humana siempre, de creer que hay algo además de nosotros, ¿no? Y aparte que hay bastantes culturas las cuales tienen detalles específicos que se comparten, y hay bastantes culturas prehispánicas que marcan incluso simbolitos parecidos a lo que se le dice como un platillo volador, ¿no?
y que tienen bastantes años de diferencia. Y que no tenían forma de comunicarse, ¿no? O sea, Exacto. como de decir, bueno, se lo pasaron entre ellos. Entonces eso está muy interesante porque yo la verdad es que al igual que Dano, sí creo que existen los ovnis y creo que existen los alienígenas, pero no de la forma como queremos verla. Yo lo pienso un poquito como interestelar, que son diferentes dimensiones que todavía como seres humanos no podemos percibir porque solo, o sea, nosotros tendemos a buscarle siempre una forma humana. Lo mismo pasa con Dios. No podemos pensarlo como un ente, energía, lo que sea. Sí. Siempre tendemos a buscarle una figura humana. Y creo que pasa eso con los ovnis, con los alienígenas. Queremos que sean como nosotros. Queremos que sean tangibles. Y a nuestra imagen y semejanza. Quizá no es así. Quizá están en este momento ahora, pero nosotros no podemos percibirlos por esa... pues esa falta... O en una de esas también, ¿por qué no? Porque no tenemos la tecnología necesaria para poder percibirlos, para poder detectar que están realmente aquí. Y probablemente, nunca sabe, solo los vemos cuando ellos quieren, ¿no? Claro, yo lo pienso un poquito como un ejemplo muy burdo quizá, pero los colores, ¿no? Los colores en realidad no existen, ¿no? Sino es la percepción y todo esto tiene que ver con la refractación de la luz y demás. Pero se supone que cada ser humano lo percibe de forma diferente porque depende de muchos componentes para que nosotros podamos ver ese color. Y yo siempre me he preguntado, ¿todos verán el verde como yo lo veo? ¿O todos verán este color? Y creo que va un poquito más de eso, que hay ciertas cosas que nosotros simplemente no podemos percibir porque no existen en nuestro imaginario. Y bueno, a partir también de todos estos primeros avistamientos comenzaron a ver evidencia bastante interesante de lo que probablemente sea evidencia extraterrestre, ¿no? En este caso... las famosas figuras geométricas que se han detectado en diferentes partes del mundo, ¿no? Entre ellas, una de las más conocidas, se las voy a describir, es parecido a un sistema solar. No sé si la han visto, en la cual hay puros círculos básicamente juntos, de pequeño más grande, en simetría total. Este fue de los primeros, tengo entendido, y esta figura apareció por primera vez en 1995. De ahí en fuera fue que comenzaron a ver más, ¿no? A partir de 1996, ¿no? En diferentes casos. Y recuerdo también perfectamente que había mucho debate sobre si esto era o no era verdad. ¿Por qué? Porque hubo algunos videos y algunos como mini documentales en los cuales mostraban que nosotros lo podíamos hacer. Y claro que lo podemos hacer, ¿no? Claro. Es irracional decir que no. Entonces era básicamente agarrar una tablita con unos hilos. Tú agarrabas el hilo y ibas presionando la tabla con tu pie e ibas formando la figura. Pero eran muy perfectos. Bueno, yo las imágenes que he visto incluso hasta suenan como absurdo porque requiere también de una distancia, creo yo, para que se vean tan perfectos. Y esa era también la situación que se mencionaba. O sea, ¿cómo íbamos a hacerlo nosotros en una sola noche cuando necesitaríamos? Porque justo pasaba de esa manera. O sea, te ibas un día y al día siguiente por la mañana ya estaba, ¿no? ¿Cómo lo ibas a realizar de noche con muy poca luz en medio de básicamente nada? Prácticamente con muy pocas personas. O imagínate que fueran varias personas, pero cómo no se iban a dar cuenta porque obviamente vas a necesitar luz. Y rastros, ¿no? Rastros, tendría que exacto. habido rastros de las pisadas, no sé. Y es justo eso lo que causa intriga, ¿no? El saber si fuimos nosotros, si no fuimos nosotros, cómo se realizó. En una noche vuelve a aparecer uno, desaparece, vuelve a aparecer. Hay una película incluso que se llama, ¿no? Como Encuentro del tercer tipo, ¿no? Algo no me acuerdo cómo es, pero que es como... O sea, está bien chida, que es de unos niñitos y de una familia, ¿no? Que justo aparecen estas figuras en sus graneros. No son graneros, en sus tierras. En sus tierras. Porque son de trigo. Y la película trata de eso, ¿no? De que cuando lo reportan nadie les cree y justo están diciéndoles, no, pues lo han de haber hecho a alguien y creen que incluso son vándalos, ¿no? Lo que lo hacen. Está muy interesante esa película. No recuerdo ahora el nombre, pero se las vamos a dejar ahí. Sí, en los enlaces, en las descripciones se los vamos a estar dejando en el caso de YouTube, ¿ok? Ok. Y bueno, como Dano lo comentaba, hay lugares donde... en el mundo sobre todo con más concentración y están desde Reino Unido en Bonnie Bright
algo así, no, mi inglés no es muy bueno, en Talca, en Chile, que creo que tienen de los mayores observatorios justo para estudiar esto, en Australia, en Rusia, pero yo sé que todos sabemos de este lugar tan famoso y que hace poco incluso hubo toda una manifestación totalmente interesante. Que iban a ir, que es Área 51 en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que es donde más se habla sobre los ovnis, sobre los alienígenas. Hay mucha producción cinematográfica, literaria, artística, siempre en torno a este tema, ¿no? Porque justo en el sur de Estados Unidos es donde más se dan estas figuras, precisamente por los campos y todo esto. Pero también está lo de Área 51, ¿no? Que hasta hace pocos años se negaba la existencia de esto, pero ya muchos hablaban de este lugar. Y fue hasta 2013 cuando la CIA ya aceptó, ¿no?, que sí existía. Hasta la fecha no se sabe qué se hace en ese lugar. Sé que no se tiene permitido pasar, sí, no, pero yo creo que sí tienen más conocimiento. Ya saben que soy una conspiranoica. De hecho, hay videos bastante interesantes en internet, de videos recientes, ¿no?, del siglo XXI, en el cual diferentes personas, los pueden buscar en YouTube, van al Área 51, se acercan para comprobar realmente si existe o qué es lo que puede pasar. Entonces, en uno de estos videos recuerdo perfectamente que van en una camioneta, llegan al letrero donde dice: a partir de esta zona es zona como restringida. No hay realmente una protección tal cual, simplemente está un cartel que dice área restringida, no pase. O aquí comienza como que un área así como de prevención. Ellos comienzan a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa después? Que 2 camionetas se acercan a ellos y los comienzan a flanquear, ¿no? 2 camionetas del ejército de Estados Unidos, y los paran y les dicen: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Claro, en inglés, yo solo lo medio entendí. Y les dicen: es que queremos ver el área 51, no, ustedes no pueden pasar aquí. Y lo hacen que se regresen. Ellos se paran y se puede ver cómo la camioneta se va por un camino que ellos tomaron de manera diferente y pues se pierden al horizonte. Pero está también bastante curioso. Y era también eso que decíamos. Hace unos meses, de hecho el año pasado, fue que se puso de moda todo esto. No recuerdo por qué surgió, que querían ir al Área 51. Que hasta había un evento en Facebook, ajá, ¿no? Todo comenzó exactamente de esa manera. Un evento en Facebook en el cual decían que iban a ir al Área 51. Y eso fue hace muchos meses, y cuando llegó la fecha, sorprendentemente sí hubo mucha gente que fue incluso vestida y con pancartas en forma de protesta de que liberaran a los extraterrestres. Incluso se ve la reja principal de lo que aparentemente es el Área 51 con los soldados ahí parados, e incluso se tomaron los mismos soldados fotos con los manifestantes. Cosa bastante curiosa. Y los memes no faltaron. Uno muy interesante decía: cuando estás corriendo a la entrada del Área 51 y los militares gritan: rápido, va a escapar de la simulación. ¿Dices qué? Qué chido. O sea que estábamos todo el tiempo en el Área 51 y no nos dimos cuenta. Muy Black Mirror, ¿no? Sí. Fíjate que es bien interesante, porque todo esto que se plantea del Área 51, pues prácticamente es que ellos ya tienen conocimiento de todos estos extraterrestres y que han experimentado con ellos, y que se ha hecho una mezcla incluso entre humanos con extraterrestres, una experimentación, que ya conocen sus armas, que están tratando de, o sea, se habla mucho de que Estados Unidos está tratando de comprender la tecnología alienígena para utilizarla en guerras, ¿no? En armamento. Siempre se habla de esta parte. Y bueno, a mí yo creo en los extraterrestres desde hace mucho, a diferencia de Dano, que fue con Jaime Maussan. Yo desde muy pequeña veía esta serie que se llama Los X-Files, los Expedientes Secretos X. Y es muy interesante porque justo esta serie plantea eso, ¿no? Toda la conspiración de Estados Unidos, el cómo ellos ya tienen conocimiento de todo eso. Es una ficción al final, pero a mí me gusta mucho, y quizá esto se aleja un poquito del tema, pero no. En ese entonces, no recuerdo en qué año sale la serie, pero fue en 1900 y cachito, ¿no? Como yo creo que los 90. En los 90. Más o menos. Ahorita investigamos el dato. Pero
esta serie va de eso, habla de todas estas teorías, visibiliza la conspiración de Estados Unidos, ¿no? Cómo pueden hacer todo ese tipo de cosas y la CIA, el FBI, cómo actúa ocultamente, pero a partir de esto me encontré con un dato bien interesante que digo, o sea, al final, si bien sí tiene que ver con esto, no tanto, pero me parece muy interesante, que se llama el efecto Scully. Ella era la protagonista de la serie y yo no sabía que esta serie había cambiado totalmente el cómo las mujeres vivieron a partir de entonces en Estados Unidos, porque ella era una persona muy racional. Era, a diferencia de Mulder, ¿sí? Era Mulder el protagonista. El protagonista. Que era así más sentimental, que creía en los ovnis y todo esto. Ella era como muy fría. Scully, sí, era como la racional, sí. Fíjate que esto marcó generaciones importantes, porque a partir de eso muchas mujeres comenzaron a inscribirse en carreras de matemáticas, de física, de ciencia, y además querían trabajar en cosas como del FBI. En puestos más gubernamentales, ajá, ¿no? Y que eran como de hombres, ¿no? Y bueno, a partir de esto también creo que muchos, o sea, ya desde antes, pero también los jóvenes de ese entonces comenzaron a cuestionarse. Y yo creo que de ahí parte mucho lo de Área 51, ¿no? Que se empezó a hablar de toda esta conspiración de Estados Unidos para guardar estos secretos. Y pues como lo vimos, ¿no? O sea, por ejemplo, la CIA sí sabía de la existencia del Área 51, hasta el 2013 lo acepta. Y entonces, ¿qué tan alejado está de esta ficción, no? O sea, ¿qué tanto es una ficción? Yo creo que sí podría. Y de hecho, regresando... bueno, aquí está el dato. Fue en 1993, el 10 de septiembre, la primera emisión de los Expedientes Secretos X, que al final de cuentas marca un hito en la sociedad, porque es realmente el primer programa de manera masiva en el cual te hablan sobre la vida afuera del planeta Tierra. Y es muy serio, creo yo, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece un programa muy serio. Si bien era ficción, tenía... Bueno, para mí sí tenía credibilidad. Sí, porque al final de cuentas no sabemos si... Porque sí, nosotros lo veíamos tal vez en la pantalla, pero no sabíamos realmente si en una de esas eso pudiera o no pudiera ser verdad. Dato curioso también. Bueno, en realidad el video que les voy a describir es un video falso, ¿no? Sobre una supuesta entrevista a un ser extraterrestre, el cual se supone que lo están interrogando dentro del Área 51. ¿Qué es lo que pasa? Que le comienzan a preguntar de dónde viene y qué es lo que es, tal cual. Resulta que él menciona cosas bastante interesantes, porque dice que es una evolución del ser humano. Que al final sería esto como Interestelar, sí, ¿no? Que ajá, plantea esa teoría que en realidad somos nosotros mismos, pero ya con otra perspectiva y otra forma de entender al universo. Una evolución. Y que menciona que si era humano, porque no se parecía a nosotros. Y le cuestionan eso y él contesta que porque a raíz de la Tercera Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos tuvo gran parte y fue quien lanzó las bombas nucleares que destrozaron la gran mayoría del mundo, por toda esta radiación, los pocos, porque menciona que muy pocos sobrevivientes del planeta Tierra se desarrollaron y evolucionaron y desarrollaron más tecnología, la cual les permitía viajar de alguna manera en el tiempo, pero no lo menciona de esa manera, no es como que un viaje en el tiempo, sino porque también le dicen, es que tú dónde vives, es que yo vivo a miles de años luz de aquí, pero claro, dices que eres del planeta Tierra. Es espacio, ¿no? Ajá, exacto. Porque al final de cuentas el espacio puede llegar incluso a ser curvo, entonces ¿por qué no podemos atravesar esa curvatura, como lo mencionan en Interestelar, para ir de un punto del tiempo a otro punto del tiempo? Claro. ¿No? Entonces está bastante interesante eso. Pues justo ahorita que mencionas esto de la evolución, no sé si has visto esta película que se llama Lucy. Hasta hace poco a mí no me gustaba mucho. ¿Lucy de Stephen King? Ay, no tengo idea. Es una película. No estoy segura. Es se supone que creo que es francesa, o por lo menos tiene producción francesa estadounidense. Perdón, sí, Lucy con Scarlett Johansson. Ajá, sí, claro. Con la bella Scarlett. Scarlett Johansson. De cuando empiezan a explicar qué pasaría si utilizas todo el porcentaje de tu cerebro, ¿no? O sea, al principio 100%. La película no me encantaba, pero luego viéndola de otra perspectiva está muy interesante, porque plantea
que puedes comenzar a manejar diferentes, el tiempo, el espacio, y al final pues esto de que se convierte en un todo, ¿no? Ella, y que tiene la posibilidad de estar sin estar físicamente, o sea, ella existe sin un cuerpo físico, porque se supone que lo único que nos limita es el cuerpo físico, ¿no? Y que y cuando logras desprenderte de esta parte del cuerpo, pues puedes tener más capacidades, y creo que de esto podría ir también este otro tipo de inteligencia, aunque por otro lado me parece muy egoísta pensar que solo el ser humano es el capaz de desarrollar esta vida, porque al final esto va de lo mismo, como de no existe nadie más, solo nosotros tenemos la capacidad de razonar y todo eso, entonces pues no lo sé. Ahorita que mencionabas esto de la película Lucy, igual es una película que de manera básica plantea cosas bastante interesantes, porque por lo menos se sabe que una persona promedio ocupa solo el 10% de la capacidad de su cerebro. Entonces Albert Einstein tenía como que un poquito más solo para tenerlo de referencia. Pero luego se desmintió eso, ¿no? No lo sé. Digo, también cómo puedes medir realmente el porcentaje de tu cerebro y qué capacidad tiene cada cerebro, ¿no? Porque eso es muy subjetivo. Pero bueno, referente a esta película, mencionaba justamente eso. Cuando llega a ocupar el 100% de su cerebro, tiene esa capacidad de estar en diferentes puntos del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y eso solo es como una pequeña parte, porque, digo, ya esa película ya salió hace bastante tiempo, así que el pequeño spoiler, bueno, gran spoiler. En la culminación de este filme, resulta que la protagonista Lucy, Scarlett Johansson, simple y sencillamente desaparece y se convierte en un ente intangible, pero que trasciende en el tiempo, ¿no? Entonces eso está bastante curioso. Pero con todo esto también llega... pues los tipos de contacto extraterrestre, ovnis. A ver, verdad. Los vamos a ilustrar tantito, porque sí les digo que sí hicimos la tarea. Usualmente se conocen de manera coloquial 3 tipos de contacto, ¿no? Estos fueron pues propuestos por Allen Hynek en 1972. Él era un astrónomo. Digo era porque no estoy seguro si aún viva. Espero que sí. No, sí, ahorita... Bueno, tal vez no. Pero bueno, Allen mencionaba 3 tipos de contactos. El primero es el que comúnmente nosotros llamamos a un avistamiento, ¿no? De un ovni, de un objeto en el cielo. Entonces tú ves un objeto en el cielo bastante desconocido, ese sería el primer contacto. Segundo contacto, se menciona cuando... siento que es tantito como subjetivo, porque menciona que es cuando tú tienes alguna manifestación, por ejemplo, lo de las cosechas, ese se considera un segundo contacto, cuando ya hay un contacto en tierra tal cual, pero no de manera directa, pero... como por ejemplo esto de los pastizales que mencionábamos, daños en terrenos, en vegetación, animales que se paniquean de la nada, incluso que uno puede llegar a percibir fallas de memoria, o sea, como que de repente tienes lagunas en las cuales no sabes qué fue lo que pasó, y la sensación esa de pérdida de tiempo, ¿no? Okay. Esto puede ser, en esta parte digo, bastante subjetivo, porque... puede ser una persona distraída y no por eso quiere decir que hayas tenido un contacto con un extraterrestre. El tercer contacto, del tercer tipo, es cuando tú puedes llegar a ver algún platillo volador, pero ya puedes visualizar a la entidad biológica. Okay. Ese es el que se considera el tercer contacto. Pero está el cuarto contacto, el cual es el más interesante de todos, porque este cuarto contacto es cuando te abducen y regresas a tierra. Ok, ya es como un contacto físico. Ya es un contacto físico, es tal cual una abducción. Ese es el considerado cuarto contacto. Y de hecho hay una película bastante interesante, la cual se llama de la misma manera, dependiendo también del lugar y cómo la puedas encontrar, que se llama El Cuarto Contacto o Contacto del Cuarto Tipo. Y plantea algo bastante interesante, porque dice basado en una historia real. Desde ese punto, cualquier película que te diga eso ya es como, ay cabrón, sí pasó. Y lo más interesante de todo esto es que
En la película, de hecho no me hagan mucho caso, pero creo que la protagoniza Mila Jovovich, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es esta actriz famosa por interpretar el papel de... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, sale Bruce Willis en esta película hace mucho tiempo. En fin, bueno, X. Lo interesante de esta película es que están las escenas grabadas y se nota claramente que es un filme y dentro de esta película están escenas supuestamente reales de la mujer que interpreta a Mila en la vida real, donde se le hace un estudio, un test psicológico y cuenta cómo fue su abducción. Y de hecho tú ves esas partes de la película y a mí en lo personal me da un escalofrío horrible por ver el rostro demacrado de esa mujer y el daño psicológico, porque menciona a grandes rasgos, esta película va de que a su hija la abducen y ella, la protagonista tal cual, también tiene contacto directo con estos entes. Entonces cuando regresa está toda trastornada y a su hija básicamente la perdió, pero te platica todo esto y ver su rostro, la frialdad de su rostro, de cómo lo cuenta y los detalles que da. Pero sí, justo cuando va contando eso está como cuando analizan tus sueños, no sé, que pierdes el control y el psiquiatra te duerme y empiezas a hablar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Hipnosis? Hipnosis, sí. Es muy fuerte justo esto que planteas. Y la película yo la vi hace mucho tiempo, pero tienes razón, es como una parte que dices, caray, ¿no? Sí. Y justo en los Expedientes X hay un episodio en el que justo a Scully, ella no sabía que había sido abducida, se encuentra como todo un historial y en el que se supone que los extraterrestres también las embarazaban y se quedaban con los bebés, ¿no? Ajá, exacto. Y ahí es cuando ella descubre que ya tuvo un hijo, pero pues ella no sabe que tuvo un hijo, ¿no? Entonces está muy interesante todo esto. Y hablando ya de encuentros de cuarto tipo, pues no, aquí en México también hay ciertos lugares que son conocidos por eso. Uno de ellos es Alchichica, que está allá en la laguna de Puebla. Entre Puebla y Veracruz, se lo están disputando. Pero justo ahí se habla de que hay mucho avistamiento ovni. Y que, bueno, si han ido o si pueden, algún día vayan. Las lagunas son preciosas, son un azul turquesa hermoso. Y es salada esa laguna. Y es salada, desierto. Yo me metí a nadar toda loca ahí. No, sí. No. Y no, yo tengo un chingo de miedo. Y llevaba snorkel para poder ver porque está bien cabrón. Obviamente me puse chaleco porque se supone que no se sabe cuántos metros tiene de profundidad. Exacto, es un misterio ese lago. Ha habido estudios, incluso han venido así de Estados Unidos, de Rusia, de varios lugares a estudiar este lugar por el agua, pero también por las cosas extrañas que suceden. Y es cierto, o sea, yo me metí con el snorkel y neta no ves nada, o sea, ves azul turquesa, pero y no sientes pánico, no sientes el eso. Suelo, no sientes, o sea, se siente como una ansiedad. Horrible. Y ya después me dio miedo porque dije, no manches, algo me llega a jalar aquí, ya no salgo. Ajá, y es que según hasta donde yo tenía conocimiento, parte del misterio de esta laguna es que no se sabe realmente si contiene o no contiene vida por la cantidad de sal que sí, es muy tiene. Pesa. De hecho, o sea, tú nadas y te cansas muy rápido porque también, o sea, cuesta moverte. Ese peso es densa esa agua. Y se supone que, por lo que me habían contado pobladores de ahí, es que en algunas noches hay una señora que se dedica a hacer recorridos, todos locos por ahí. O sea, esto ya es leyenda, no sé si sea cierto, a mí me lo contó pobladores de ahí. Pero se supone que el tour consiste en que vas a caminar alrededor de la laguna, pero que cuando la señora te dice que corras, tienes que correr porque... O sea, yo creo que igual se está aprovechando, ¿no? Sí, claro, pero imagínate vivir esa experiencia si lo pago. Yo sí lo pago, totalmente. Y se supone que pues sí ha habido avistamientos. También aquí cerca de Jalapa hay un lugar donde se supone que hay avistamientos. Pues de hecho, mira... Aquí en Jalapa, hasta donde yo tengo conocimiento, un punto bastante interesante es el Cerro del Macuiltepetl. Ah, mira. Entonces, por su geografía, por la altura, todo eso. Ajá, exacto, es bastante interesante ese punto. A mí me da bastante curiosidad, no me hagan caso en lo absoluto, pero aquí en Jalapa también está el Cerro de la Galaxia. ¿Por qué se llamará el Cerro de la Galaxia? He ahí la cuestión. Pero en el estado de Veracruz también hay... puntos en los cuales se menciona que hay bastante actividad
Por ejemplo, el salto de Ejipantla, disculpen si no recuerdo la pronunciación o si así es, en donde se grabó esta película de Apocalipto con Mel Gibson. Entonces, justo en esa zona, en toda la zona de los Tuxtlas, se menciona también yo me imagino que debe ser por lo mismo de esta cuestión de la brujería en Catemaco y todo eso, que hay avistamientos bastante interesantes que serían en este caso del primer tipo. Ok. ¿No? Avistamientos en el cielo. Entonces también es como interesante ir. Hay aquí cerca de Jalapa un lugar que se llama Yo tampoco recuerdo, supongo que Boca de Vaca. No, es algo así, está por, o sea, rumbo al Encero y todos esos lugares. Ajá. Sé que está por ahí. Y también se habla de que incluso han ido como investigadores. Campistas, y que se han perdido. Incluso se habla de una norteamericana que ya nunca regresó. Pero bueno, o sea, todos los lugares tienen como tal un lugar donde se han visto ovnis, o creo que todavía en México se cree mucho, creo que no tanto como en Estados Unidos, pero sí hay una presencia fuerte de estos seres extraños. Sí, mira, yo no recuerdo el nombre del lugar, se los vamos a poner yo creo que en la descripción de YouTube y también en Facebook. Yo fui a ese lugar, es un pueblito chiquitito de... ¿Qué te gusta? El centro abarca muy poquito y alrededor hay cerros. Uh-huh. Es lo que está bastante interesante. En esa ocasión yo había ido porque había fiesta, nos habían invitado a comer unas carnitas bastante sabrosas. Y fue ese lugar bastante interesante porque fue como de, a ver, aquí dicen que hay ovnis. Y recuerdo que con mi hermano preguntamos si era cierto o no. Y sí, varios locales nos dijeron que sí había avistamientos y que habían ido a buscar, a hacer investigaciones y todo eso, ¿no? Pero bueno. ¿Tú, Cassandra, has visto algún ovni en la vida? Yo creo que sí. Creo que 2 veces, pero uh-huh. Sería un de primer tipo. Entonces, sí, de acuerdo a esta, común, ¿no? No, la verdad fui abducida. Yo soy un extraterrestre, esto no está pasando. Pero creo que eso fue hace muchos años. Había, creo que luna roja. Ok. Y pues sí llegué a ver como unas cositas blancas en el cielo que aparecieron juntas y ya después desaparecieron, ¿no? Okay. Eso fue como la primera vez. La verdad es que en ese momento era un poco más escéptica y dije, quién sabe. Pero hace poco, en las vacaciones pasadas, bueno, no pasadas, creo que en noviembre más o menos, fui a Puebla antes de enfermarme. Y fue bien curioso. En Puebla se supone que es de los lugares donde más hay avistamientos. Más actividad ovni, sí. Justo está pues para el Chichica, ¿no? Uh-huh. Todo esto. Y íbamos caminando y de repente veo que mucha gente en el centro está parada viendo hacia arriba. Y yo así como de, ¿qué está pasando, no? Y ya volteamos y neta sí se veía como algo flotando. Yo al principio decía que era un globo, pero estaba mucho más arriba. O sea, era imposible que un globo aguantara tanto, y más por la forma que era, pues, como sí ondeada, no sé cómo. Okay. Y de verdad estuvo un buen rato ahí, o sea, estuvimos volteando, no era un avión claramente, y volteábamos y seguía ahí y toda la gente pues estaba diciendo que era un ovni. Fue bien curioso porque justo ese día estábamos platicando sobre rusos y todo esto. Okay. Y bueno, yo también creo que si bien, o no sé si sean ovnis, pero también creo que podría ser como una estrategia de espionaje. También probablemente, ¿por qué no? Uh-huh, que no como tal sean los extraterrestres. Aparte yo pienso, qué hueva estar estudiándonos. O sea, somos una especie que acaba con todo, como para qué nos quieren, ¿no? Ahorita que mencionas eso de como para qué nos estudian, el video que les comentaba hace un momento de esta entrevista en el Área 51 a un extraterrestre, mencionaba eso de por qué nos estudiaban, por qué. Y era porque después de esta Tercera Guerra Mundial y después porque pasaron miles de años para que ellos evolucionaran, no quedaba muy pocos registros de cómo era la sociedad antes de la destrucción. Entonces era por eso que llegaban aquí a estudiarnos. Y también ellos tenían una trascendencia total y ya sabían el origen del universo.
Eso fue Wow. súper interesante. Y decían, pero ¿por qué no nos lo dices? Y comentaba, es que ustedes no tienen la capacidad mental ni psicológica para poder aceptarlo, porque no existe un Dios. Es como, ¡oh! Zaratustra estaría orgulloso de ti, viejo. Pero al final es falso ese video, ¿no? Sí, es falso, pero menciona estas cuestiones bastante interesantes, ¿no? Que al final de cuentas creo que no es nada alejado de lo que podría pasar. En lo personal, yo sí he tenido contactos del primer tipo en 2 ocasiones. La primera, recuerdo que estaba yo en la secundaria, iba saliendo de la escuela y se me hizo muy curioso porque en Alto Tonga esta secundaria está justo en el centro, enfrente del parque. Y cuando yo salí, vi a mucha gente mirando hacia el cielo y se me hizo muy muy curioso eso, que fueran exageradamente todas las personas que estaban en el centro. Por alguna razón yo no volteé, como mira, ahí están. Yo me fui a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, en ese momento estaba con nosotros una tía abuela, del lado de mi papá, y me dice, oye Dani, ¿no viste a los extraterrestres? ¿A los ovnis? Y yo, ¿qué? Sí, es que hay ovnis. Y yo, ¿dónde? En el cielo. Y yo, pues sí, ¿verdad? Pero me dice, es que están junto al sol. Y yo dije, no inventes, ¿cómo voy a ver el sol? Bueno, como pude, tapé el sol con mi mano y realmente el sol se veía una bolita ahí y alrededor había fácil más de 6 puntitos blancos, okay, girando de manera bastante interesante y yo creo que simétrica y planeada. Esos puntitos estaban girando alrededor del sol. Entonces yo dije, tengo que grabar esto. En ese momento teníamos una videocámara de esas de cassette. Entonces yo fui, según yo grabé, y no tenía cassette. Entonces se perdió la evidencia, pero sí fue un momento, pues básicamente de histeria colectiva en la cual todo Alto Tonga pudo ver esos ovnis. O sea, y no fui yo porque me lo dijo mi tía y yo lo pude ver. Fue bastante curioso. Claro. La segunda ocasión estaba yo en mi casa igual en Alto Tonga y de repente vi pasar yo pensaba así como decías que también era como un globo de helio, pero tenía una forma geométrica bien curiosa porque era como un tipo hexágono. Mi mente lo recuerda como que de esa manera, tipo hexágono, pero que le salían picos, okay, y era de color negro, como mate tornasol, una cosa así medio extraña. E iba a una altura bastante baja para ser visto. Y según yo, aquí podría ser, tal vez yo lo considero como un encuentro del segundo tipo. Okay, sí, porque cuando yo lo vi y pasó a un costado de mi casa, bueno, de manera bastante cercana, incluso me subí a la azotea en chinga para ver eso y me sentí bien raro, como si estuviera en una especie de sueño, una especie de... Ok, estás hablando de un cuarto tipo aquí. Probablemente yo tuve un bebé extraterrestre en mi vientre. Pero sí fue bien raro, porque me sentí así como que desvariado de repente, pero sé que eso fue real. O sea, estoy totalmente seguro de que yo lo vi. Vamos a creerle. Entonces cuando pasó, aparte yo dije, es que ¿cómo puede ser? No puede ser un globo de helio. Un globo de helio, estamos de acuerdo, que una vez que tú lo sueltas, se va para arriba. Y se lo lleva el viento y se lo hace como quiere. Y este no. Este pasó de una manera inamovible, o sea, y se deslizaba perfectamente en el cielo y de una manera ni siquiera rápida, pero tampoco despacio. No sé. Okay. Tampoco despacio. Fue bastante interesante eso. Aquí podemos ver el meme de ovnis si lo estuvieran viendo en este momento. Sí, se lo podía. Sí, estoy como de ovnis de History Channel. Sí, así totalmente. Una cosa bien curiosa. Bueno, para concluir, yo creo que sí son seres que existen. Tengo como 2 teorías. Una, que podríamos ser nosotros mismos desde otra dimensión, ya más evolucionados, como esto que planteas. Otra como tal, ¿no? Que sí existe vida, pero que nosotros no podemos reconocerla porque simplemente no podemos percibirla. Creo que como seres humanos somos muy egoístas. Queremos ser siempre el centro de todo. Queremos creer que solo nuestro
forma de concebir la vida es la única posible. Y esto que hablábamos, ¿no? De que queremos que todo tenga forma humanoide para respetarlo. O sea, desde los animales, ¿no? Creo que para entender muchas veces que son seres que debemos respetar, queremos tratarlos como humanos o queremos humanizarlos para respetar, así como queremos creer que estos seres son igual que nosotros, incluso inferiores. Yo creo que sí has llegado a ver como que los tratan así como no saben, ¿no? Pero creo que sí existen, son mucho más inteligentes y ojalá y no se queden aquí o por lo menos, y no lo digo por ellos, más bien lo digo, o no lo digo por nosotros, más bien lo digo por ellos, porque somos una especie que está acabando pues con el planeta, o quizás están aprendiendo de lo que no deben de hacer porque lo estamos matando. O de lo que hicieron. Pues quién sabe, pero pues sí, yo creo que sí son más inteligentes que nosotros. Sí, totalmente más avanzados. Y pues estos avistamientos están muy extraños y ya saben que yo siempre voy a creer que los yanquis tienen algo que ver en esto. Tienen algo guardado allá en ese desierto en el Área 51. Yo creo que existe vida alienígena, claro que sí. Que nosotros tengamos uno guardado en el Área 51, no lo sé. Pero sí creo firmemente de que no podemos, simple y sencillamente no podemos ser los únicos seres en este vasto universo que puedan tener vida. Y tampoco creo que seamos los más inteligentes. Tiene que haber seres muchísimo más avanzados tecnológicamente, psicológicamente, como ustedes lo quieran ver. Y de hecho, hace poquito, hace unos días, vi con mi hermano una película que se llama Astrat, que salió hace poco, protagonizada por Brad Pitt, la cual, la película como tal no es muy buena, que digamos a mi parecer, pero plantea algo bastante interesante, porque en ese momento se hizo por primera vez, le dicen el Proyecto Lima, por primera vez se hizo un proyecto en busca de vida extraterrestre, en la cual se pudo llegar hasta Júpiter. Okay. Entonces pasaron como 30 años sin que pudieran encontrar algo, pero pues yo creo que sí, no. De hecho, ya debe de haber proyectos de manera confidencial los cuales se encarguen exclusivamente de mandar sondas para buscar vida. De hecho, hace poco se canceló un proyecto que estuvo vigente por muchos años para detectar vida o recibir mensajes alienígenas. Pero pues sí, yo creo que existe. En algún momento tal vez a nosotros no nos toque, pero va a haber alguna aparición de el cuarto tipo. Y estos podcasts van a estar ahí, sí, flotando, y van a estar ahí en el ciberespacio. Pero sí, y de hecho ahorita que mencionas eso, hace tiempo había mandado una sonda con un disco grabado, me parece que en oro, en la cual se mandaba un mensaje de una manera codificada pero sencilla para que quien lo recibiera lo pudiera desencriptar, y había mucha cultura como de los años 90. Ok. Pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado. Yo creo que esto da para mucho más. Sí, vamos a hacer una parte 2. Una segunda parte seguramente. Esto porque yo me quedé con un montón de ideas bien chidas que obviamente no dan tiempo a abarcar en 40 minutos, o ya no sé cuánto llevamos. Ya llevamos casi 45. Ay, bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Mi nombre es Dano Méndez. Recuerden que yo sí creo en los ovnis. Yo soy Cassandra Gómez, también creo en los ovnis de otra forma bastante diferente, pero creo que sí existe la vida. Sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram _Coloquio de los Perros Podcast. En YouTube, bueno, sin el podcast. En YouTube El Coloquio de los Perros Podcast, igual que en Spotify El Coloquio de los Perros Podcast, en Apple Podcast de la misma manera El Coloquio de los Perros Podcast. Y nos vamos, no sin antes recordarles como cada semana que si tienen un encuentro del cuarto tipo, díganos y déjenlo en los comentarios y nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.